Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, panel. Estamos en el objetivo de nuestra panel de hoy es promover las alianzas público-privadas como una herramienta fundamental para proyectos que apoyen los objetivos de desarrollo sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana, con el fin de ofrecer bienes y servicios que promuevan el desarrollo colectivo en la República Dominicana. Me complace tener a los panelistas, distinguidos panelistas, a quien tengo el gusto de presentar. Martín Francos, licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magíster en Economía con menciones en Macroeconomía Aplicada y Economía Financiera, otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y máster en Alta Dirección Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es viceministro de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, es vicepresidente de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe, REDSNIP. Anteriormente se desempeñó dentro de la carrera administrativa como coordinador del área de finanzas públicas de la Unidad Asesora del Análisis Económico y Social. Además, ejerció en la Superintendencia de Pensiones como director de control de beneficios y encargado del Departamento de Análisis y Evaluación del Sistema Previsional. Docente en las áreas de macroeconomía, teoría monetaria y econometría desde hace más de 15 años. Y ha sido autor y coautor de investigaciones en diferentes áreas de la economía, conferencista nacional e internacional. Nos acompaña también la señora Kirsis Abreu. Es la actual segunda vicepresidente de Sostenibilidad y Responsabilidad Social del Banco BHD, a cargo de la ejecución de la estrategia de sostenibilidad de la entidad bancaria y del desarrollo de iniciativas de impacto social, medioambiental y de voluntariado corporativo. Posee un máster en Dirección de Comunicación Corporativa con doble titulación por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la EAE. Con más de 10 años de experiencia en temas de responsabilidad social, cuenta con una certificación en sostenibilidad y en coaching ejecutivo. También nos acompaña el señor David Vilar desde Panamá, líder de práctica para infraestructura y especialista senior de energía del Banco Mundial. David es el líder del programa de infraestructuras de la Oficina del Banco Mundial en Centroamérica y República Dominicana. En esta posición apoya en la estrategia, preparación e implementación de proyectos del Banco Mundial en energía, transporte, digital, APPs, urbano y prevención de desastres. Antes de esta posición desempeñó las mismas funciones en Ghana y otros países de África subsahariana. Ingeniero industrial con experiencia en proyectos de electrificación, energías renovables y reforma del sector eléctrico. Y también nuestra querida amiga Cristi Luciano, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y Sostenibilidad en Grupo Universal. Cristi Luciano es una destacada profesional en comunicaciones corporativas y sostenibilidad, con más de 20 años de experiencia en gestión de reputación, marca, responsabilidad social, empresarial y transformaciones culturales en organizaciones. Ha trabajado en sectores claves de la industria financiera en República Dominicana, como seguros, fondos de inversión, negocios fiduciarios y seguridad social. Ha presidido el Comité de Comunicaciones de CADOAR, fue subcoordinadora de la Comisión de Desarrollo Sostenible de ANGE y es socia fundadora de la Asociación Profesional de Directivos de Comunicación Corporativa en el país. Es licenciada en Publicidad con 2 maestrías, una en Comunicaciones Corporativas de la Universidad Pontificia de Cataluña y el EA, y otra en Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad de la Pucamaima y de la Universidad Politécnica de Valencia. Está certificada en Sostenibilidad por el Charter Management Institute y el Certified Training Program. Además es docente y conferencista regional,
miembro de la Asociación de Líderes de Cultura y Employer Branding en América Latina y multiplicadora B del Sistema B. Como ustedes pueden ver, tenemos a un distinguido panel que nos acompaña en esta disertación del día de hoy. Las alianzas pública o privada pueden contribuir, evidentemente, al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Muchas veces vemos como los objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo, los vemos como tan difícil, como tan lejos, como tan allá, pero tenemos que trabajar en función de eso. ¿Por qué las APP pueden ser un camino, un canal para lograr esos objetivos? Porque pueden ayudar a resolver problemas que son complejos, como la mejora de la calidad de vida, la innovación estratégica, tecnológica y la infraestructura sostenible. Pueden también impulsar la innovación, orientada a iniciativas que susciten beneficios ambientales, sociales y económicos. Pueden generar valor a través de la eficiencia y la optimización que no se puede lograr con acciones individuales. A través de las APP, juntos, sectores, público-privado, podemos lograr muchas cosas. Pueden aportar recursos financieros, técnicos y de conocimientos a los gobiernos y permite compartir riesgos, beneficios y un alto grado de interdependencia entre los diferentes sectores. Además que aportan soluciones innovadoras que son únicas en relación con los sectores, miembros que participan y su contexto. Por lo tanto, las alianzas público-privadas perfectamente son un camino para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible que pues, nos ponen como unos desafíos y unos retos. Vamos a una primera ronda de preguntas y vamos a permitirme el grupo de panelistas que voy a hacer una deferencia con el señor David Vilar, que tiene que retirarse antes. Y le queremos preguntar primero a él algunas de las interrogantes que tenemos. Como líder del programa de infraestructura para Centroamérica y República Dominicana en el Banco Mundial, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos que se observan en la implementación de las APP para impulsar el desarrollo sostenible en la región? Okay. Bueno, muchas gracias y gracias también por modificar un poquito el panel, porque tengo una reunión a y media y digo, no sé si voy a llegar con el tráfico, así que prefiero retirar un poquito antes, ¿no? Y bueno, solo para responder esta primera pregunta, la perspectiva que yo le estoy dando a esta pregunta y en general al desarrollo sostenible es si las APPs son un instrumento para financiar infraestructura sostenible, evidentemente que contribuyen a cualquier tipo de objetivo de desarrollo del milenio, ¿no? Pero aquí lo más importante es entender, ¿no?, cómo priorizar proyectos APP que son en mi área desde infraestructura para poder realmente conseguir esta equidad, ¿no?, que la infra da a la población, sobre todo más vulnerable, conecta a la gente, da más oportunidades económicas y eso pues, es un ecualizador social, ¿no? Entonces, para mí, por defecto, si una APP se enfoca en infraestructuras es una cosa que va a contribuir al desarrollo sostenible. Pero hay un elemento, más allá de la parte de salvaguardas sociales, ambientales, que tal vez hablaremos más tarde, quería hacer el énfasis también al tema de la resiliencia, ¿no?, infraestructura resiliente, que es como otro vector que está entrando cada vez más fuerte en el concepto de sostenibilidad, sobre todo en contextos de países que son muy vulnerables, ¿no? Entonces, cómo las APPs se adaptan a este contexto de vulnerabilidad es clave y creo que es una agenda pendiente que aún hay que trabajar y sobre todo en Dominicana aún más, que aún falta más experiencia, ¿no? Dominicana es un país que está afectado por desastres naturales de forma continua, que pierde cada año más o menos 400 millones de dólares o 500 en temas de pérdidas económicas de tipo de desastres, de las cuales 80 millones más o menos cada año se van en reparación de carreteras y de infraestructura del país. Esos 80 millones que están gastándose cada año, debido a algo que se sabe que va a pasar y que va a pasar de forma más adecuada, ¿no? ¿Cómo se incluye este tipo de externalidad a las inversiones públicas, en el caso de APP? Es una cosa bastante clave, bastante nueva, que no se está incluyendo, porque hemos visto en el pasado en otros países APPs que fracasan o concesiones debido a este tema, ¿no? Porque ¿quién paga el desastre, ¿no? O sea, el privado no.
pues el público, yo no tengo dinero, entonces, entonces ¿cómo manejar este pasivo contingente, que es más allá del pasivo contingente del pago de disponibilidad, sino un pasivo contingente debido a desastres? Es algo que debemos poder avanzar y la DGPP debería poder avanzar en esto a nivel de cada proyecto. Entonces, hay análisis probabilísticos, de riesgos, que realmente se puede ver, ¿no? Y al final todo acaba siendo, hay que prever una bolsa de dinero más fuerte el año 10, pues eso, ¿cómo se hace, ¿no? En un contrato al año 0? ¿Cómo lo prevé esto? Otra forma es hacer una inversión APP más resiliente, pero eso va a costa de la viabilidad económica del proyecto, financiera en este caso. La brecha de viabilidad crece en el año 0, pero para el país, no tanto para el privado, sino para el país, es una inversión que si la haces ahora, te la ahorras el año 10. Entonces, ¿cómo conseguir que el público, digamos, el lado público pueda incorporar esos elementos de riesgo en desastres? Es una cosa que creo que es importante mencionarla y quería hacerle hincapié en este punto, ¿no? Ya se puede hacer a través de aporte al CAPEX o también un aporte a un contrato de mantenimiento de forma un mantenimiento más potente, que permita realmente la infra no se pierda tan rápidamente, ¿no? Entonces, ahí hay contratos tipo crema que se pueden hacer. O sea, la APP es un instrumento, es un desafío para la APP, pero es una oportunidad porque, como todo se hacía al principio, incorporando todo esto en los elementos iniciales, creo que aunque se pierda un poquito más de meses para poderlo analizar bien, al final, para el futuro, es una cosa muy, muy positiva. Voy a continuar con él para aprovechar y liberarlo un ratico. O si quiere dar una ronda y luego ya sigo con la bueno, otra, perfecto. Para no monopolizar todo. Entonces, el señor Martín Francos, ¿cómo el Estado dominicano está integrando los objetivos de desarrollo sostenible en la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura? Sí. Mira, ahí hay varios de los instrumentos de planificación. El más conocido quizás es la Estrategia Nacional de Desarrollo y luego en menor medida el Plan Plurianual de Inversión Pública. Pero el sistema de planificación tiene otros instrumentos que todavía no han sido desarrollados y uno de ellos son los planes sectoriales y en concreto hemos pedido asistencia técnica al BID para hacer un Plan Nacional de Infraestructura. Esto es un plan que la idea es recolectar las brechas existentes de infraestructura en los distintos sectores para poder cumplir con los ODS. Hay un estudio del BID que estima que las necesidades para la República Dominicana cumplir con los ODS desde el 2020 hasta 2030, digamos, el estudio fue hecho con datos a 2019, cortando en 2019, estimaba que para cumplir los ODS en 2030 era necesario 32.000 millones de dólares. Eso es una estimación gruesa. Lo que nosotros pensamos hacer en ese levantamiento con el BID del Plan Nacional de Infraestructura es tener esas estimaciones a nivel de sector, grandes proyectos, pequeños proyectos, tener la territorialización, digamos, dónde deberían estar ubicados esos proyectos y también identificar posibles fuentes de financiamiento de esos proyectos, ¿no? Y sin duda APP es una forma de financiar los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, digamos, esa es la forma en que estamos alineando, digamos, estamos identificando las necesidades que hay para los ODS para transformar esas necesidades, esas brechas en proyectos de inversión pública que sean financiables. No obstante, nosotros en nuestra base de datos, digamos, para todos los proyectos que están en el Sistema Nacional de Inversión Pública, todos los proyectos están identificados a qué ODS están apuntando. Okay. ¿Sí? Eso es algo que nosotros venimos levantando desde hace años y en nuestros reportes también de ejecución de proyectos también se identifican los logros por Objetivo de Desarrollo Sostenible. Excelente. Kirsis, desde su punto de vista, ¿cuál pudiera ser la importancia de la responsabilidad social corporativa en los proyectos APP orientados al desarrollo sostenible? Bueno, yo diría que la responsabilidad social corporativa es clave para apuntar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hablando puntualmente de la banca, que es, vamos a decir, que el sector que represento, las empresas dictan, ¿verdad?, un norte, hacen una estrategia de dónde quieren impactar, porque nosotros hemos asumido
una responsabilidad con los temas sociales, ambientales y la parte económica. Y cuando podemos lograr alianzas para poder cumplir esos objetivos muy específicos de cada empresa que apuntan a estos temas de manera general, pues las cosas, vamos a decir que fluyen un poco, garantiza que realmente se aplique, que se haga el proyecto, que pueda tener un impacto, que se pueda medir. Vamos a decir que también le da un poco de fuerza al proyecto y todo el tema de transparencia. Las empresas queremos, queremos tener una ruta, queremos marcar un camino para tener impacto. Por ejemplo, en el caso del banco BHD, de manera muy particular, hace unos años nosotros desarrollamos una estrategia de género y estamos apuntando a los temas de género. Nos hemos convertido con los años en el banco referente de la mujer, pero si nosotros no hubiésemos contado con esas alianzas público-privadas, no hubiésemos podido tener los logros que podemos exhibir en el día de hoy. Primero, porque aunque esté la buena intención y queremos trabajar en ese tema, necesitamos el expertise que brindan esas alianzas. Y todo el tema de sensibilización, concientización y traer a la mesa esas buenas prácticas. Esa ha sido nuestra experiencia de manera particular con el tema de género, que nos ha posicionado muy bien y que nos ha podido no solamente desarrollar un proyecto que va hacia las comunidades y que impacta y mueve la aguja en tema de género en la parte social, sino en el propio negocio. Ya nosotros estamos incorporando decisiones en ese sentido en el establecimiento de productos y servicios en el banco. Y tenemos toda una línea de negocio, valga la redundancia, para trabajar el tema de género y que está moviendo el tema y apuntando a cada una de las metas de ese objetivo de desarrollo sostenible. Excelente. Cristi, la República Dominicana está dando los pasos firmes respecto de la taxonomía verde para el fomento del desarrollo económico sostenible. ¿Cómo entiendes que se puede alinear la política económica con los objetivos climáticos globales y regionales y de esta manera atraer inversiones responsables hacia el medio ambiente? Lo primero, ¿se escucha bien? Sí. No. Me dijeron que estaba encendido. Martín, gracias, qué caballero. Gracias. Tiene que ser de Santiago, Martín, ¿verdad? No. Mira, lo primero que hay que reconocer es el liderazgo y el compromiso que la República Dominicana ha asumido en alinear su política económica con objetivos climáticos regionales y globales. Y en ese sentido, yo creo que, bajo mi parecer, el país ha sido pionero en adoptar medidas como lo que es la implementación y el lanzamiento de lo que es la taxonomía verde, siendo uno de los primeros países en América Latina en contar con este tipo de instrumentos. Y lo que hace la taxonomía verde es tener este sistema de clasificación de las actividades económicas y activos que contribuyen de manera sustancial en el logro de objetivos sociales y ambientales. Y eso hace también que, frente a esos compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible o el Acuerdo de París, en donde se ha trazado una meta de que de aquí al 2030 el país va a reducir un 27% sus emisiones de gases de efecto de invernadero, pues refuerza más ese compromiso y una evidencia tangible de hacia dónde se está orientando las políticas económicas orientadas en materia de desarrollo sostenible. Pero además, ¿qué hace la taxonomía verde? Guía las inversiones en sectores estratégicos para avanzar en el cumplimiento de esa meta. Y esos sectores están priorizados específicamente en el sector de energía, en el sector de transporte, en el sector de conservación de recursos hídricos y de gestión de residuos principalmente, entendiendo que son esos sectores los que pueden mover la aguja de cara al avanzar en esas metas que se han establecido. Evidentemente, otra de las ventajas que trae la taxonomía verde es que permite guiar o alinear las estrategias de inversión a objetivos climáticos, mejora de manera importante lo que es la transparencia y en tercero y no menos importante es que abre un campo de oportunidad para que aquellos inversionistas institucionales, fondos de pensiones, que tienen un interés muy marcado y un compromiso frente a estos retos climáticos, pues orientar las inversiones hacia esos sectores. Otro ejemplo claro que nosotros vemos en el país es, por ejemplo, cómo la bolsa y el mercado de valores ya cuenta con una guía de bonos verdes, lo cual también está alineado también a estándares internacionales y guía también todas las inversiones
en estos sectores que apuntan a estos desafíos climáticos que nosotros tenemos. Recientemente también el país ha adoptado un marco de financiamiento que también lo que permite es monitorear el uso de esos recursos públicos y privados que estén bien orientados. Y todo esto se ha dado en un contexto donde yo digo que ha generado un entorno favorable, donde hay un sector, donde hay un compromiso país, donde hay autoridades y reguladores que están empujando las políticas hacia ello, un sector privado más consciente, capacitado, comprometido, inversionistas que están precisamente interesados en este tipo de proyectos y se están generando los instrumentos financieros, ya sea vía los fondos de inversión o fideicomisos, para avanzar en ello. O sea que realmente, y lo más importante es, que como usted decía al principio, es que nada de esto se puede lograr solo. Todo esto se hace vía la alianza público-privada, donde el sector privado aporta muchísimo conocimiento, esa visión a largo plazo, buenas prácticas, esquema de gobernanza, una estrategia de gestión de riesgo, como bien señalaba David. O sea que al final de cuentas es una ganancia que traemos al país y que nos permite quedar bien frente a esos compromisos que nosotros tenemos. Muy bien. David, ¿cómo puede el Banco Mundial apoyar a los gobiernos y al sector privado en la creación de marcos regulatorios y financieros que promuevan las APP sostenibles y eficaces en la región? Bueno, en varios países hemos estado dando apoyo técnico, cooperación técnica para desarrollar las leyes, las regulaciones de las APPs. En algunas hemos acompañado también en la priorización de inversiones, formación al personal. Todo eso es lo que se hace en varios países, incluido en Dominicana también. En el caso de Dominicana específicamente, también hay que ver que hay unos desafíos del marco regulatorio que habría que conseguir sobrepasar, y ahí el Banco Mundial puede apoyar limitadamente, ¿no? Porque al final son mucho de decisiones de gobierno, ¿no? Que avancen, como el tema de consolidar una cartera de proyectos prioritarios, ¿no? Realmente a partir de aquí podemos seguir apoyando en base a un proyecto específico, que haya un buen manejo de los compromisos fiscales y del tema de pasivos contingentes que estaba hablando antes. Son cosas que podemos dar buenas prácticas, explicar buenos ejemplos, llevar expertos en ese sentido. También es una parte importante que se puede dar para apoyo es cómo asegurar que hay una consulta en comunidades afectadas siempre, ¿no? De forma previa a cualquier tipo de APP. Todo eso vemos que en el caso de Dominicana aún faltaría un poquito mejorarlo, y apoyo de asistencia técnica se podría ir dando en ese sentido. Pero a fin de cuentas también lo que el Banco Mundial aporta es financiamiento también público. El IFC, el IFC aporta financiamiento privado para las empresas, pero cuando hay esta brecha de viabilidad que decíamos antes, ¿no? Para cubrir CAPEX o OPEX que realmente hacen que el proyecto sea viable o que la necesidad de subsidio sea menor, ahí es donde el Banco Mundial puede intervenir con financiamiento. También puede intervenir con lo que llamamos garantías, ¿no? a proyectos específicos para que el crédito privado que se consigue pueda mejorarse, ¿no? Y realmente se consiga un financiamiento más barato para el mismo proyecto. Esas son garantías que se están dando tanto a lo público como a lo privado. Y lo positivo de cuando está el Banco Mundial en estos proyectos es que hay una serie de mínimos de sostenibilidad que hay que cumplir, que nos lo exigen, ¿no? Como parte de nuestros resultados, sobre todo en temas de alineamiento con el tema de París, ¿no? El Paris Alignment, el tema de género que se ha hablado también ahora. Contabilizamos también, evidentemente, las contribuciones, los beneficios climáticos, ¿no? Que el proyecto aporta. Entonces hay una serie de cosas que van alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y también una cosa que me parece muy relevante siempre, que es la participación ciudadana, ¿no? Participación ciudadana, conseguir que realmente hay alguna actividad activa donde el ciudadano que va a ser afectado por el proyecto, tanto positiva como negativamente, ¿no? Realmente puede tener un mecanismo de participación en el proyecto y con la administración, ¿no? Entonces, bueno, son los instrumentos que se ponen a disposición de los países para que podamos apoyarles cuando lo tienen claro. En ese mismo contexto, ¿cuáles estrategias recomienda para integrar las consideraciones ambientales y sociales en los proyectos de APP de infraestructura en países como República Dominicana?
Sí, eso es un tema que realmente no tengo respuesta, porque es muy complejo el tema de lo que llamamos las salvaguardas ambientales y sociales, ¿no? Cómo asegurar que cualquier impacto, tanto social como ambiental, está bien evaluado, ¿no? Su riesgo y su impacto, el riesgo que pase y si pasa, ¿no? O sea, es que es esta. Y luego, si añadimos la componente que decía inicialmente de resiliencia, aún es más complicado ver todo esto, ¿no? Pero las APPs, el problema que se enfrentan es en los marcos en el que juegan, ¿no? Juegan en el marco del sector público o en el marco del sector privado, porque son estándares diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces, también si el privado es con financiamiento internacional, normalmente los estándares son aún más exigentes que tal vez lo que se pide a nivel nacional. Y ahí cómo se maneja una regulación de APPs donde quiere atraer el financiamiento y el expertise más competitivo, ¿no? Y que consiga financiamientos también que sean, digamos, competitivos a nivel de precio, pero porque están haciendo cosas bien hechas, entonces hay menos riesgos, ¿no? Es una cosa de cómo asegurar que esos riesgos se manejan adecuadamente. Y cuando dejamos a las APPs de un país solo manejar el marco nacional, que es lo que tocaría por ley, se queda corto. Y ahí pues a veces hay temas subóptimos que la eficiencia que se quería conseguir con atracción de privados acaba siendo perdida por unos riesgos manejados menos eficientemente. Entonces, en el Banco Mundial también tenemos, sobre todo cuando hay APPs híbridas, por ejemplo, donde hay financiamiento público y privado, donde eso afecta terreno público, ¿no? ¿Quién paga la indemnización? ¿La paga el privado? ¿Qué precio se le paga? ¿No? O sea, todo eso son cosas que el financiador privado, los bancos, lo miran con unos ojos más críticos que el propio gobierno. Entonces, eso siempre es un manejo complicado. De hecho, se publicó hace poco un reporte sobre esto, de cómo manejarlo a nivel interno cuando el Banco Mundial interviene, tanto con público-privado. Y al final depende del proyecto, ¿no? Cuando se hace el screening de los riesgos ambientales y sociales, se ve que se puede manejar completamente con la legislación nacional, hay que hacerlo nacionalmente. Pero si hay cosas que hay que manejarlas con algo mayor, hay que aplicar unos estándares más de tipo IFC, que son estándares privados, ¿no? Y esto es lo que la regulación de las APPs en Dominicana debería ser con esta flexibilidad, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo ser rigurosa. O sea, es un poquito esa dualidad de ser flexible y riguroso al mismo tiempo que se aprende al caminar. O sea, creo que a medida que se van haciendo los proyectos se irá encontrando la fórmula más adecuada para aquí y al final se podrá establecer una regulación más fija, ¿no? Pero creo que hay que tener este approach inicial. Bien. David, Martín, ¿cómo son las principales estrategias que el Estado pudiera impulsar para garantizar que los proyectos APP fomenten la equidad social y el desarrollo económico sostenible? Yo creo que yo ahí voy a utilizar algo que dijo David en su primera intervención, y es que cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de inversión pública, digamos, casi automáticamente estamos hablando también de equidad, en el sentido, digamos, de que la infraestructura mejora el acceso a servicios de las personas. Cuando el Estado hace una carretera o un camino vecinal, lo que está es acercando, bajándole los costos de producción a ese productor, bajándole los tiempos que él necesita para llegar a vender los productos de su mercado. Cuando el Estado hace un centro de atención primaria, lo que está es facilitando que él tenga un mejor acceso a servicios médicos. Similar cuando hace un servicio de acueducto, pues está también garantizándole que tenga agua potable de calidad, que no se enferme, que no tenga que caminar kilómetros buscando agua, y eso libera tiempo. Por ejemplo, en el caso de los acueductos muchas veces son las mujeres que se encargan de ese oficio, entonces libera tiempo para el cuidado de los hijos. Entonces, digamos, el impacto de la inversión en infraestructura conlleva en la mayoría de las veces un impacto en términos sociales, en términos de equidad importante. Ahí lo que es re importante es hacer buenos proyectos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con hacer buenos proyectos? Bueno, hacer una buena evaluación del proyecto para no hacer proyectos sobredimensionados o en lugares donde no se necesitan. Y luego, bueno, evitar los sobrecostos y sobreplazos que puedan tener esos proyectos. Una de las cosas que queremos hacer con el Plan Nacional de Infraestructura que mencioné antes es detectar esas brechas
a nivel de sectores, qué necesitamos en agua, qué necesitamos en transporte, qué necesitamos en salud, pero también identificar en qué lugares, ¿sí? Ahora mismo, digamos, por estadísticas, sabemos que hay brechas en muchos sectores, por ejemplo en agua, pero es un poquito más difícil identificar dónde están ubicados en el territorio. O sea, yo quiero invertir en agua, pero ¿dónde voy a invertirlo? ¿Sí? Y lo mismo necesitaría saber para cada uno de los sectores. Necesito invertir más en salud, pero ¿dónde necesito invertirlo? ¿Cuál es mi estrategia para invertirlo? Entonces hay que tener, de ahí entonces lo importante es tener un plan donde yo pueda tener, digamos, en el corto, mediano plazo, cuáles son los proyectos que necesito, cuáles son los proyectos grandes, cuáles son los pequeños, cómo voy a financiar esos proyectos grandes, ¿no? Y ahí entra la ventana de las APPs, cómo voy a ir ejecutándolos en el tiempo, cómo los voy a ir introduciendo en el tiempo. Y ahí, digamos, puedo priorizar proyectos, puedo priorizar sectores, y de alguna manera cuando estoy priorizando sectores y proyectos, bueno, pues estoy modelando, impactando de forma distinta, digamos, los distintos objetivos de desarrollo sostenible que yo quiera priorizar, ¿no? Esa es más o menos la visión que tenemos al respecto. Muy bien. Kirsis, existen diferentes soluciones financieras que pudieran de alguna manera apoyar toda esta gestión de las alianzas público-privadas. ¿Cuáles políticas de sostenibilidad ha venido implementando el Banco BHD que pudiera contribuir con esta solución, con estas soluciones? Correcto. Nosotros, al principio tú hacías la pregunta de la responsabilidad social y yo quería comentarte que esa conversación ha migrado o ha hecho un escalón hacia arriba, hacia la sostenibilidad. Y las empresas ya, la conversación es sobre la sostenibilidad, cómo hacemos esto rentable, cómo esto se convierte en parte del BAO del negocio. Hace unos 6, 7 años nosotros estuvimos definiendo cuál iba a ser ese plan de acción, cuál iba a ser o cuáles iban a ser esas políticas, cuál iba a ser ese camino del banco. Y nosotros definimos vamos a decir que una estrategia en ese momento, pero ahora es parte, ¿verdad?, de todas las estrategias, inclusive de negocio del banco, que estaba enfocada en 6 focos: los temas de gerencia y gobernanza, los temas que iban vinculados directamente al negocio, los que teníamos que mirar internamente dentro de la institución, en las operaciones, el de impacto a la comunidad a través de proyectos como lo que menciona David y Martín, los que tienen que ver con talento, colaboradores del banco y la cadena de abastecimiento. Y teniendo esos 6 focos claros, empezamos a definir unos 32 temas materiales. Por citar alguno, porque en estos 32 temas nosotros estamos trabajando temas muy particulares, pero yo te puedo decir que de manera transversal entre los 6 está el tema de género, que ya les comentaba, que se trabaja internamente en el banco, que se trabaja con soluciones de negocios y con proyectos específicos de impacto social hacia esa población. También el tema de inclusión social a otras comunidades que no necesariamente sean género. Y esa inclusión social tiene que ver con el tema de bancarización, tiene que ver cómo llegamos a otras poblaciones. Inclusive hablamos de hacer un impacto a personas con discapacidad, grupos como estos, ¿verdad? Y cómo nosotros cada vez vamos eliminando barreras internamente en el banco. Y otro pilar importante es el desarrollo de productos y servicios que tengan este componente social y ambiental. Por ejemplo, desde la banca corporativa nosotros vemos a través de los temas, como está segmentada, el tema de construcción, de salud, de educación, una excelente guía era la que mencionaba Cristi. Ahora con la taxonomía verde, nosotros también tenemos un marco de bonos verdes que ya nos va trazando esa ruta por dónde debe ir el financiamiento, hacia dónde debe estar nuestra mirada. Pero no solamente en la banca corporativa estamos viendo estos temas de financiamiento de energías renovables, de la parte de construcciones resilientes, sino desde las pymes y banca persona, con el desarrollo de un portafolio de productos, créditos verdes para temas de eficiencia energética en tu hogar o en una pequeña empresa o inclusive en un microemprendimiento. Entonces, vamos a decir que por ahí nosotros vamos alineando toda la estrategia del banco y esto no puede estar divorciado, no puede ser un programa independiente, esto tiene que ser parte del negocio.
y del quehacer natural de la empresa. Por eso es que son tan importantes estas alianzas público y privadas, porque nos permiten estar en esas conversaciones. Yo recuerdo esos grupos de trabajo de taxonomía verde o cuando estuvimos construyendo este marco de bono acompañado de la Asociación de Bancos y todo el aprendizaje que se genera, pero también cómo se pueden construir nuevos proyectos y nuevas alianzas para poder darle mayor visibilidad, tener un impacto real y lo más importante que nosotros hemos aprendido de esas alianzas, por ejemplo, con la alcaldía, que lo puedo referir como una de las alianzas más exitosas, precisamente con temas de derechos humanos, a clientes y a la sociedad en general. Pero lo que yo puedo rescatar es que en medio de la ejecución de esos programas, uno puede hacer cambios de estrategia cuando ve que quizás no va por un buen camino o cuando va descubriendo e integrándose con las comunidades. Entonces, esa básicamente ha sido la línea o las políticas de sostenibilidad que estamos desarrollando en el Banco BHD. Muy bien. Cristi, siguiendo esa misma línea de los productos financieros verdes disponibles actualmente en República Dominicana, ¿a cuáles sectores productivos principalmente están orientados y cuáles tienen mayor grado de oportunidad según las políticas públicas disponibles en el país? No, perfecto. Yo traje aquí unas anotaciones porque la verdad es que el tema de taxonomía y lo que hay, y lo que tenemos ahora disponible en el mercado, pues merece que no se me escape nada importante. Y yo voy a mencionar que, bueno, hay diversidad de productos financieros verdes que van desde bonos, fondos de inversión, fideicomisos, pero yo voy a mencionar los sectores que son productivos y en ese mismo orden las oportunidades donde se encuentran. Entonces, yo decía ahorita, y Martín muy bien lo señalaba dentro de la estrategia de inversiones públicas, los sectores que están priorizados, taxonomía verde prioriza esos sectores, y en primer lugar se encuentra lo que son las energías renovables y eficiencia energética. Y evidentemente esto es una alta prioridad en la agenda pública por el hecho de que como país queremos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y entonces ahí como los bonos verdes y los fondos fideicomisos ya se han orientado hacia este tipo de propósito. En segundo lugar encontramos los proyectos que son de infraestructura y transporte sostenible. De hecho, bueno, ya David se retiró, pero los bonos, y creo que Martín, tú debes conocer más que yo de eso, los bonos que se han destinado para proyectos de lo que son movilidad urbana sostenible, como lo que es la expansión del metro, el teleférico de Santo Domingo y también la implementación del sistema público integrado, que además de resolver un tema urbano, también le mejora la calidad de vida a la gente para darle un transporte público accesible, pero al mismo tiempo vamos cumpliendo con lo que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como se establece en el Acuerdo de París. En tercer lugar, y esto se acelera más con la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, que se promulgó en octubre del 2020. Wow, el tiempo vuela. Que es de gestión de residuos y economía circular. Entonces ya hay un marco realmente para proyectos que están orientados a reciclar, reducir y valorizar esos residuos a través de bonos. Pero también existe el fideicomiso de gestión de residuos sólidos, que funciona un fideicomiso público-privado. Entonces ya eso abre todo un campo de oportunidades, no solamente para nuevos proyectos, sino también genera otras capacidades en tema de empleo, de las habilidades técnicas que se requieren para poder habilitar ese tipo de operaciones y negocios en el país. Luego exige lo que son la vivienda sostenible y construcción, en donde se prioriza, o sea, hay un ticket más alto para aquellas construcciones que tienen un enfoque sostenible y que utilizan tecnologías eficientes. Entonces eso a su vez hace que se abra otro campo para los desarrolladores y promotores inmobiliarios y evidentemente para el mercado de valores vía los fondos de inversión, estructurar fondos de inversión que al tiempo de que cierra la brecha habitacional, pues estamos cumpliendo con objetivos que son de desarrollo sostenible. Y ya por último, bueno, los dos últimos tienen que ver con la conservación de los recursos hídricos. Martín ahorita mencionaba el tema del acceso a agua y sobre todo con el Pacto Nacional de Agua se promueven proyectos que aseguran la seguridad hídrica en las cuencas, tanto en cantidad como calidad, al tiempo asociado a los ejes de planeta establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que tiene que ver con la conservación de ecosistema y biodiversidad. Recientemente, bajo el programa de República Dominicana 3030, se pretende proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para el 2030, y esto es un esfuerzo para proteger la biodiversidad, pero todo se hace vía estos bonos verdes que están orientados a ello.
Y ya yo quisiera como para poner un ejemplo, porque esto suena como muy, bueno, esto es lo que son los sectores priorizados, pero ¿cómo se come esto? Bueno, hay muchos ejemplos claros. Y yo quisiera mencionar de un ejemplo de alianza público-privado que es el más exitoso, que es lo que es Eje-Jaina. Eje-Jaina es un ejemplo exitoso como a través de un fondo de inversión cerrado de infraestructura energética que es gestionado por la AFI Universal y por Trela Energy Advisors, movilizó más de $1.000 millones en el mercado de valores dominicano para apoyar la transición energética. Y eso hace que al tiempo que contribuye con el crecimiento y desarrollo del país, pues también genera empleo. Se cierran las brechas o vamos avanzando en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y se evidencia cómo se va movilizando una economía más resiliente, más verde, sostenible, sobre todo ante estos desafíos que no son del futuro que trae el cambio climático, sino de ahora. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo, a través de los sectores priorizados, un mercado financiero orientado e inversionistas que están procurando invertir sus recursos en este tipo de iniciativas, encuentran espacio. Bueno, para cerrar un poco vamos a ir como cerrando algunas cosas. Martín, ¿cómo pueden los proyectos APP cumplir con los compromisos de sostenibilidad ambiental, social y económica a largo plazo para atraer inversiones extranjeras e inversiones privadas también? Mira, una de las evaluaciones... Yo creo, hay que cambiar. Sí, tiene problema, definitivamente. Una de las evaluaciones que tienen que pasar los proyectos APP es la evaluación social o de coste-beneficio. Y ahí, digamos, lo que garantiza ese tipo de evaluación es que el proyecto, además de ser rentable para el privado, que eso ya se encargará el privado de evaluarlo, el proyecto es necesario y es, digamos, rentable desde el punto de vista de la sociedad, es rentable para todos. Esa es una evaluación, digamos, que es habitual en todos los proyectos de inversión pública que se hacen en los países del hemisferio y bueno, y a nivel mundial. Sin embargo, en República Dominicana ese tipo de evaluaciones se inician con los proyectos de alianzas público-privadas. Todos los proyectos de alianzas público-privadas que se han lanzado que han sido objeto, digamos, de oferta de públicos, pues han superado esa evaluación. Respecto de la parte ambiental, es una parte, digamos, más compleja, como decía David. Yo creo que hay dos cosas. Primero, una buena evaluación ex ante, en general, que contemple identifique todos los posibles riesgos medioambientales. Y yo creo que ahí ir de la mano de por ejemplo, los bancos multilaterales o los estándares internacionales, que siempre tienen un nivel más alto de exigencia que los estándares locales, ¿no? Obviamente, si es un proyecto pequeño, mediano, quizás no sea tan necesario, pero digamos, en proyectos grandes que tú vas a tener que ir a buscar financiamiento con bancos internacionales, te van a hacer cumplir esas exigencias y quizás, digamos, es la forma más eficiente, digamos, de cubrirnos y garantizar que haya una sostenibilidad ambiental en los proyectos de APP. Kirsis, ¿cómo pudiera el sector bancario garantizar que los proyectos de APP, además de generar retorno financiero, contribuyan con los beneficios ambientales y sociales de forma duradera? Mira, yo creo que ahí la respuesta va muy cercana a lo que comentaba Martín. Todo tiene que ver con la evaluación al principio. O sea, hay un norte, hay un objetivo. O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Qué vamos a hacer con esta alianza público-privada? ¿Cuál es el tema? Ahorita te comentaba de que en la toma de decisiones, inclusive de la selección de algún proyecto donde el banco se vaya a encargar para hacer una alianza y generar un impacto, está este tema de a qué yo estoy respondiendo. Claro, ahí está el retorno financiero, que es lo primero que uno ve, pero los temas ambientales y sociales están ahí y son elementos importantes dentro de la toma de decisión.
Algo importante que resaltaba David, y es muchos de los bancos, y no es la excepción con el banco BHD, nosotros tenemos estándares internacionales como de IFC. Y a veces es complejo porque los estándares son muy altos y cuesta alinearlo con lo que nos pide, que quizás no es tan exigente, ¿verdad? Las regulaciones que tenemos aquí en el país. Eso nos da una ventaja porque o nos alineamos, alineamos, ¿verdad? Aunque en un momento pueda representar una ventaja que no sea competitiva en el sector, pero nos vamos alineando. En el caso nuestro nos ha permitido, con temas ambientales y viendo riesgos ambientales en proyectos, importante estar quizás un pasito más adelante o que no nos asusten algunas regulaciones futuras, porque ya tenemos acuerdos con estas multilaterales que nos han ido preparando para estar alineados con toda esta estrategia nacional, lo que se demanda y todo lo que nos plantean los ODS. Sí. Entonces, ¿qué ha sido crucial? Hacer esa evaluación inicial de ese proyecto de impacto social, ambiental, financiero, estar muy claro que cuáles son esos indicadores y estar monitoreando y cumpliendo con estos estándares que vamos teniendo. Cristi, brevemente, ¿cuáles son los retos y las oportunidades en la implementación de la taxonomía verde para posicionar al país como un referente regional en términos de sostenibilidad? Eso hay que ir como en escala, como la pirámide de Maslow. Hay que comenzar primero con educación y formación en estos temas. Esto es muy reciente y yo creo que es necesario trabajar en la formación y educación de empresarios, reguladores, todos los que participan en el ecosistema. En segundo lugar, hay que comenzar a visibilizar los impactos. Y se habla mucho de campaña y todo, pero comencemos a comunicar los impactos que traen proyectos financiados o que se gestionan vía este marco que nos da la taxonomía verde. Ahorita mencionaba un caballero antes de ir al almuerzo que se necesitan champions. Y yo creo que cada institución necesita tener champions que permita ir educando y avanzando para que el país pueda posicionarse. Y ya por último, uno de los grandes aprendizajes que traen instrumentos como estos o novedades como la taxonomía verde es que llega un momento en que la política está por un lado, la estrategia de inversión por otro, o sea, todo como que los actores están dispersos. Entonces, hay que buscar la manera de cómo creamos ese ecosistema donde todo el mundo esté cohesionado y que se permita alinear todos esos factores que se consideran para poder avanzar en esa visión de querer ser un país referente por haber adoptado de manera correcta la taxonomía verde. Entonces yo creo que brevemente suena sencillo, pero realmente yo creo que ese debe ser el ABC para poder lograr eso que usted me pregunta. Bien. Medio minuto a cada uno. Algo puntual. ¿Qué debemos hacer para lograr el desarrollo sostenible desde el banco, desde el gobierno y desde la taxonomía verde? Puntico. Seguir trabajando, seguir apostando y tomar muy en cuenta que es un tema prioritario que nosotros lo estamos viendo, el tema de cambio climático y el tema de sensibilización. Yo creo que seguir concienciando, aprendiendo. Esto es un tema que se aprende día al día, o sea, para los niños, para los más jóvenes es más fácil, pero a medida que la gente mayor no es tan consciente del problema o quizá no les impacta tanto, y requiere cambios de conducta de la gente. Y esos cambios de conducta son difíciles de lograr. Y lo que facilita mucho a lograr esos cambios es que la gente esté consciente de los cambios que hay, que son necesarios. Gracias. Y bueno, aquí sería unir voluntades, criterios y propósitos, precisamente para eso, para ir trabajando de manera cohesionada y poder tener una oferta diversificada y colocar colocaciones exitosas, tener colocaciones exitosas. Yo creo que la unión de las voluntades, compromiso y criterio, eso es lo que hace falta. Una de las cosas que comentabas, Kirsi, era la necesidad de la formación, de la sensibilización, de la preparación. Realmente tenemos años hablando de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y la verdad es que
necesitamos crear una generación, realmente crear esos champions, crear esas estrategias y que el sector público y el sector privado también puedan estar encaminados hacia una sensibilización de lo que es lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya inclusive no solamente se está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, ya se está hablando de la regeneración. O sea, ya hay otros elementos que están incluyéndose y se están incorporando dentro de lo que son los próximos años. Y siendo República Dominicana uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, pues con más razón tenemos que ir trabajando sobre la resiliencia, que es uno de los aspectos fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, los panelistas, David Vilar, que se tuvo que retirar, el señor Martín Francos, Kirsi Abreu, Cristi Luciano. Realmente un placer a todos ustedes, audiencia, a la DGAPP, por lograr este foro. Muchas gracias y buenas tardes.